Hola mis amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. La paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto y les hablo desde Bolivia. Es para mí un placer poderles acompañar el día de hoy porque vamos a tocar un tema muy importante. Esto lo vamos a hacer sacando y extrayendo también las declaraciones del clero. Todo lo que nosotros digamos va a estar basado en lo que dice nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces pues hoy día vamos a tocar el tema de la iglesia, o mejor dicho, la secta gnóstica o los gnósticos. Vamos a ver todos los rasgos a grosso modo. Vamos a verlo para entender un poquito. Les voy a explicar lo que es más entendible, lo que también ha sacado la Iglesia Católica como, digámoslo así, un extracto de lo que es más importante y de lo que tal vez unos libros te pueden extender, ¿qué te digo? 10 capítulos de un solo concepto. Nosotros te vamos a dar los conceptos tal cual y te vamos a explicar así, fácil, para que tú los puedas entender. Dicho esto, vamos y entremos en materia. Vamos a ver que la iglesia gnóstica o los gnósticos son simplemente una secta. Por una parte, la gnosis, que significa, gnosis significa saber, es considerada en general como una ciencia religiosa más que todo. Ciencia religiosa y profunda, y también es una ciencia religiosa secreta, que hace referencia a la salvación del hombre. Por otra parte, también existe una gnosis verdadera, que es la que hace referencia al conocimiento de Cristo alcanzado por una misma revelación. Por último, está la falsa gnosis o el gnosticismo de los siglos I al III después de Cristo, que aparece como una mística secreta acerca de la salvación. Aquí se mezclaron el cristianismo con el pensamiento de los judíos y también de los paganos. Defiende el dualismo, por ejemplo, y que hay también conocimientos que solo los alcanzan los mismos elegidos. Y esto también vamos a comparar con lo que es la predestinación divina de lo que es Juan Calvino. La iglesia gnóstica ha sido fundada por el alemán Arnold Heller en 1876 a 1849. Su seudónimo era Viracocha. Se hacía llamar así, Viracocha o Viracocha, que era un soberano, digámoslo así, comandador, un jefe de un dios de dioses en el altiplano más que todo, ¿no? Saca este mismo nombre de lo que es las religiones, los imperios altiplánicos, los imperios, digamos, incaicos, más que todo, todas las etnias de esos mismos lugares, como son los mapuches, los guaraníes inclusive, reconocían a Viracocha como su soberano comandador. Pues este mismo toma este mismo seudónimo, lo adapta hacia él mismo y dice: de mí es del que hablan esas mismas culturas. O sea, Viracocha, que significa el soberano comandador. Esta iglesia de los mismos gnósticos, la iglesia gnóstica, hablando de la iglesia gnóstica, también se llama Fraternidad Rosacruciana Antigua y está asociada a la Confederación Universal de los Iniciados. Arnold se autotituló arzobispo de esta misma iglesia, la que se manifiesta anticatólica, totalmente anticatólica. El fundador de este grupo afirma que tienen su libro sagrado Pistis Sophia. La Pistis Sophia, la cual también nosotros vamos a revisar cuando estemos tocando el playlist de las escrituras. Vamos a leer en integridad lo que es la Pistis Sophia, los libros de la patrística y algunos escritos apócrifos también, y algunos escritos gnósticos, precisamente de esta misma tendencia gnóstica, de este mismo sectarismo gnóstico. Vamos a encontrar estos mismos libros que también son mal utilizados de parte de ellos. Bueno, este mismo libro llamado Pistis Sophia es, digámoslo así, un manual para ellos. Significa fuerza mágica. Pistis Sophia es la magia blanca. Este libro se encuentra en las mismas traducciones de algunos libros manuscritos, pero este grupo dice tener el verdadero original griego. Las enseñanzas se dan a conocer solamente a quienes están
en condiciones de recibir las verdaderas y puras doctrinas que se encuentran en ese libro. Por otra parte, también se afirma que solo conocen algunos fragmentos de la Pistis Sophia y que la versión más antigua de este escrito se encontraría en lengua copta en el Museo de Londres. Esta secta esotérica, porque es una secta esotérica, estudia y alaba a gnósticos de los primeros siglos como Simón el Mago, Valentín, Basílides, Nacrón, Albigenses y otros. También consideran como iniciados a personas como San Agustín, Tertuliano, San Ambrosio, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros cristianos. El pensamiento de la misma gnosis se encuentra presente de diferentes formas en varias sectas, y los gnósticos tienen igualmente influencias de otros grupos como los mismos Rosacruces y la Teosofía. Se creen la verdadera Iglesia de Cristo y su origen remonta y vendría, dice, de antes de los esenios de Qumran. Ellos piensan que han conservado la pureza de los misterios antiguos. Haciendo un juicio justo por G.M. Ganusa, las sectas nos invaden. Esto mismo expresa el mismo J.M. Ganusa o J.M. Ganusa. Te dice de esta manera: la gnosis es un conocimiento que no procede de una revelación personal de Dios, que es gracia, de un descubrimiento de la esencia del mismo hombre. No es, en último caso, una recepción obediente de la palabra de Dios, sino una toma de conciencia gnóstica. En la gnosis, el Redentor no hace sino ayudar al hombre a sumergirse en su propia realidad. Y esta realidad debe ser oculta, pero no realiza, en cuanto al verdadero hombre, dentro de la historia concreta, la salvación que luego nos da. El conocimiento como tal es ya por sí mismo redentor. El amor y la acción moral no son, cuanto más, sino consecuencias de nacer del mismo conocimiento. De suerte que en el conocimiento se da todo objetiva y subjetivamente. Así pues, la gnosis afirma, en fin de cuentas, que el hombre encuentra en sí mismo la unidad absoluta de lo real, una unidad que lo engloba todo. El hombre no percibe que en el pluralismo de la criatura está en constante frecuencia a la unidad divina que permanece trascendente respecto a él, y que por consiguiente su existencia no puede concentrarse en su propio conocimiento. Según la gnosis, el conocimiento acaba por constituir un sistema cerrado, imagen del desarrollo del mundo. Dirigido por la gnosis, el conocimiento acaba siempre en una necesidad interna, lógica y física. No conoce ni la verdadera libertad personal, y en lugar de contar con el misterio de incomprensibilidad de Dios que queda, aunque Él se nos acerque, la gnosis quiere comprender este misterio como un misterio descubierto y conquistado. El mismo también Viracocha, el que se hace llamar Viracocha, escribe en su libro La Iglesia Gnóstica, y te dice de esta manera, te cita: nos, dice, arzobispos y obispos de la Santa Iglesia Gnóstica, reunidos en concilio plenario con la debida autorización del Patriarca de Fraternidad Blanca, a la cual pertenecemos, enviamos nuestra bendición. Este cielo de vida acelere su paso, para que la fraternidad se haga carne en todos los hijos del Padre, y en el Logos divino haga florecer la rosa bendita de la espiritualidad sobre la gigantesca cruz de nuestra tierra. Con poderes, o sea nosotros con poderes que nos fueron conferidos, autorizados al arzobispo de nuestra Santa Iglesia, Frater Viracocha, para que dé a la publicidad de este libro, en el cual se hace una exposición doctrinal sobre el número y el significado de nuestros misterios, puesto que llegó el momento en el cual la primitiva y verdadera Iglesia cristiana salga al encuentro de la humanidad en esta era precedente al nacimiento del Acuario. Sigue entonces la misma invitación: venid pues y bebed de esta fuente. La Iglesia gnóstica no es una, sino un movimiento, un nuevo ideal religioso pensado para este tiempo. Es la Iglesia de Cristo la que Jesús predicó, el divino Rabí de Galilea, con todos sus sagrados misterios iniciados. Es la Iglesia de la redención,
La primitiva iglesia cristiana, que sufrió todos los embates del sectarismo católico, afirman estos, y este mismo escribe en este mismo su libro de esa manera. Como vemos, se repite la idea del misterio y de la misma iniciación. No se trata propiamente de fe cristiana. El gnosticismo es un movimiento religioso sincretista, no tiene, digámoslo así, identidad. En América Latina se ha puesto en actividad este movimiento el colombiano Víctor Manuel Gómez, que ha tomado el nombre iniciástico Samael Aun Weor, así se llama, Samael Aun Weor. Este ha tomado los títulos de Gran Patriarca de la Iglesia Gnóstica y director del Movimiento Cristiano Universal. Ha afirmado que tenía un cuerpo inmortal, un cuerpo de lemur, y que conoció la Atlántida. Se le había prohibido tomar esposa por uno de los hijos de los dioses y cometió, dice, el error de desobedecer a causa de lo sucedido y tuvo que sufrir calamidades, pero después de una noche profunda, Dios interior profundo, o sea su Padre, le mandó trabajar por la humanidad y hacer la gran obra del Padre. Él mismo afirma, este mismo Víctor Manuel afirma ser el arcángel Samael y el superhombre del siglo XX. Creyó que sus seguidores formaban el ejército de la salvación mundial, que contemplarían las grandes catástrofes que sucederían y que irían a vivir a las nuevas tierras como un grupo selecto que sería la gran rosa raíz. Pero no fue así, ya que Samael Aun Weor murió en 1979. Pobre. Quedó totalmente descubierto su herejía. Es conveniente también señalar que ya Arnold procedía de una familia que había emigrado a México en 1823. Él estudió medicina y ciencias naturales en Europa, pero la Universidad de México le otorgó el título de doctor honoris causa. Se dedicó principalmente a estudios oculistas. Su discípulo Weor se preocupa más de fenómenos misteriosos y de especulaciones. Arnold ya realiza actividades en países de América a partir de 1915. Según él, los conocimientos que vienen del occidente ya se encuentran en los mayas, en los aztecas, en los templos de América Central y en las tradiciones y códices incas. Otro de sus discípulos es Carlos Bernardo González Pecoche, o sea, que se hace llamar Raumson, que fue también el fundador de la Logosofía. Vamos a aquí entablar un énfasis. Él, empapado, se diría, de las culturas mayas, aztecas, los templos de América Central y en las tradiciones de los códices incas, toma este nombre de Huiracocha, el mismo Arnold. Por eso te decía que este toma el nombre de Huiracocha, que es conocido Huiracocha, el dios de dioses, en los mismos lugares, se podría decir, del mismo altiplano, o sea, en los mismos códices de los incas. ¿Cuál es la doctrina de esta misma secta de los gnósticos o la iglesia gnóstica? La doctrina de este grupo se entiende a la luz de las mismas personalidades especiales de los fundadores, especialmente de Samael Aun Weor, que ha sido el presidente mundial de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. Él ha influido en el desarrollo del pensamiento esotérico contemporáneo. Es el mismo quien habla de su nacimiento, niñez, vidas pasadas y otras historias que lo ligan al pensamiento del budismo. Tal vez el mismo hecho de haber sufrido con su madrastra influenció en su vida. Recordemos que aparece como una persona solitaria y triste, que pasea por cementerios y se preocupa por las causas de la vida y de la muerte. Recordemos que Samael Aun Weor es simplemente un extraviado que se ensimisma valga la redundancia, se ensimisma, y de esa misma depresión, se podría decir, esa situación que él mismo vive, saca estas mismas conclusiones y muchas veces no sigue buscando esa misma respuesta a la vida y a la muerte, que nunca lo ha encontrado, y que dice que se pasea en los mismos cementerios, que es una persona triste, que es una persona solitaria y se preocupa por las causas de la vida y de la muerte. Otra parte sobre Dios, su visión de esta misma iglesia sobre Dios es la realidad.
o sea, el principio enérgico del universo, es fuente última de vida, te dice. La conciencia, o sea, es la fuente de vida, la realidad. Por el conocimiento se entra el contacto con el secreto de esa energía suprema. Ella se encuentra oculta en las grandes religiones y tienen que descubrirla los espíritus dignos. Esto te lo dice la iglesia gnóstica. Lo importante es descubrir el verdadero yo para esta misma iglesia, para esta misma secta, que es la esencia divina, o sea, el verdadero yo es la esencia divina. Así se nace de nuevo, como lo simboliza el rito del bautismo, te dice explícitamente ellos. Observamos que este no es el Dios personal de la Biblia, que interviene en la historia humana con amor. Lo que nosotros llamamos dioses para la secta, el pensamiento cósmico o la conciencia universal. Al principio vital, Dios es el yo más profundo, o sea, yo mismo soy Dios en sí mismo, y si busco, digamos, dentro de mí y pues hago una retrospección de todo lo que he sido, voy a encontrarme. Y no solo eso, para el pensamiento de los gnósticos, Dios es el pensamiento cósmico y la conciencia universal. Grábense estos dos términos, pensamiento cósmico y conciencia universal. Para ellos, Dios no es ese ser que nosotros conocemos, esa persona, esa Trinidad hermosa, no es. Para ellos simplemente es un pensamiento cósmico o la conciencia universal. Cristo, hablemos de Cristo. Para ellos el Cristo es el maestro de Galilea, que debe nacer de nuestro interior, o sea, nosotros mismos hacemos nacer a Cristo, dicen ellos. Primera herejía. El reino de los cielos está dentro de nosotros y no hay que conquistarlo. Segunda herejía. En este sentido dicen, Cristo es el principio cósmico impersonal. Otra herejía. En el fondo se trata de descubrirnos a nosotros mismos. Otra herejía. Este no es el Cristo, Dios y hombre verdadero. Nosotros sabemos que este no es el Cristo, Dios y hombre verdadero, Señor y Salvador de nuestras vidas, en el que creemos nosotros los cristianos. O sea, la iglesia gnóstica o la secta gnóstica está totalmente tergiversando al mismo Señor Jesucristo y cree en un Dios totalmente que es un pensamiento. O sea, Dios es un pensamiento nada más para ellos. O sea, tremendas herejías. Además, este grupo afirma que de Cristo ideas extrañas como que es un principio que no tiene nada de masculino ni de femenino y sin embargo pertenece a ambos como hermafrodita. Ellos dicen que Cristo es hermafrodita. Miren qué herejía tan grande, qué herejía, qué blasfemia, yo diría, ¿no? Qué blasfemia tan diabólica sostienen ellos. Los pintores representarían su cuerpo de hombre y su faz femenina. Bueno, estas y otras ideas ofenden la fe cristiana. Ellos dicen que el conocimiento espiritual debe ser superior. Para los gnósticos el verdadero conocimiento no es de la religión y la fe. La fe y la práctica es algo propio de la gente ordinaria, dicen ellos, de la mayoría de los hombres. El verdadero conocimiento es el de los espíritus iluminados, es el que adquieren, dicen los iniciados, acerca del ser humano y de los misterios del universo. El mismo Jesús sería uno de los muchos iniciados, que habría transmitido enseñanzas superiores y secretas y ciertas técnicas a algunos discípulos elegidos. Él habría tenido contacto durante 30 años con maestros de Egipto, de Siria, el Monte Carmelo e India. Eso dicen ellos. O sea, él aprendió, dice, con monjes, aprendió con maestros de Egipto, aprendió con sirios y pues adquirió un conocimiento. Esto dicen sobre el mismo Señor Jesucristo, estos herejes, estos blasfemos. Su caridad y transmisión de los conocimientos de misterios sería más importante que el culto de los sacramentos que ellos mismos profesan. Para ellos conocer es, estás privado de conocer. Dios te tiene que crear con un pensamiento mayúsculo para que tú puedas conocer esas cosas también mayores. Esto es lo que te dicen ellos, o sea, es totalmente falso. La salvación, hablando sobre la salvación, te dicen que los cristianos sabemos, ¿no? Que nos salvamos participando en la muerte y en la resurrección. En cambio, los gnósticos creen que se salvan por el conocimiento y que la fe hace al hombre dependiente e infantil para dominarlo. Lo importante es abrirse a las leyes cósmicas, te dicen ellos, o sea, tremenda herejía, expresión de la energía divina que está presente en todas las cosas.
Dice, así se superan la infidelidad. Dice, el mal es efecto de las leyes que siguen el ciclo de nacimientos y muertes. Se da un determinado cósmico, leyes samsara. En el nacimiento, dice, está presentes las consecuencias de la muerte anterior. Los sufrimientos son efectos del karma. Te dicen, ya adentrándonos un poquito del karma, el budismo, el hinduismo, etc. Dice, pagamos en esta vida o en otras sucesivas nuestros errores y culpas. Ellos creen en el karma, en la reencarnación. Pero por un esfuerzo personal de conocimientos, esta situación se puede irse superando, dicen ellos. Algunos elegidos, dice, han conservado los conocimientos o verdadera sabiduría y han proporcionado sus secretos. Los iniciados, entre comillas iniciados, recordemos que los que se llaman iniciados vendrían a ser, como el mismo Calvino dice, los elegidos de Dios. Para los gnósticos son los iniciados, o sea, es la misma herejía que sostiene el mismo Calvino con la predestinación divina. Desde el mismo comienzo dice, Dios ya los ha creado así. Estos mismos gnósticos también dice, Dios los ha creado diferentes, iniciados, o sea, que todo lo van a saber, que todo lo van a conocer, y ya, de una vez, digamos, se van a salvar y van a hacer todas las cosas de Dios, desde su creación. Y a otros ha creado directamente para el infierno, como si Dios fuera totalmente malo. Bueno, sigamos. Los iniciados, mediante la concentración, dicen ellos que pueden ir conociéndolos, y en esto es muy importante las diferencias técnicas. Vamos a escuchar un poquito sobre la reencarnación que ellos creen, y por las múltiples reencarnaciones, dicen, y lo dicho anteriormente, podemos ir también superando las limitaciones. Esto se logra por el conocimiento místico, por la iluminación interior que se consigue siguiendo las orientaciones de los maestros, te dicen ellos. No se trata de un conocimiento teológico, racional, filosófico, científico. Esto es totalmente una absurdez. La verdad, te dicen ellos, está dentro de nosotros mismos, ya que somos la esencia divina. Hay que descubrirla, autorrevelarse, dice el maestro. Solo revela, sugiere, provoca. Y esto te dice explícitamente estos mismos gnósticos, herejes o blasfemos. Respecto de este tema, Samael Aun Weor, encontramos también ideas que nos dicen que él tuvo vidas pasadas y varias reencarnaciones en la antigua China. La reencarnación que benefició más a la humanidad, a la humanidad que la que tuvo como Julio César, por medio de la cual se desenvolvió la quinta raza aria. Su ser interior profundo, dicen ellos, también se reencarnó en el Tíbet como lama. En este ser, él es un extraterrestre, dicen. Piensa que dentro de sí estarían los principios espirituales del regente de Marte, y que se entrevistó con un capitán en la Sierra de los Leones de México. Muchos extraterrestres están trabajando entre nosotros, dicen Weor, y Weor se considera inmortal. Uno se puede reencarnar sucesivamente, dicen ellos, en otros seres humanos o animales para liberarse totalmente de la materia y alcanzar la perfección en el todo. Se necesitan muchas reencarnaciones, y sin embargo hoy se defiende principalmente las ideas de las reencarnaciones progresivas. No hay que olvidar también que los gnósticos tienen una visión dualista del universo. El espíritu es la verdadera realidad y la materia es ilusión y fuente de todo mal. Ciertamente que aquí está presente el pensamiento de Platón, el cuerpo es malo. Explícito. Esta es una herejía, simplemente es un pensamiento totalmente desubicado. Hablemos sobre la iglesia. ¿Qué piensan ellos de la iglesia? No es la asamblea de los convocados, la entienden como una logia de los iniciados y clarividentes. Hay que tener en cuenta también que niegan lo sobrenatural. Todo es natural, te dicen, incluso lo divino. En esta perspectiva juzgan a la iglesia. El reino y su venida dicen que no es algo social o comunitario, sino individual. Sucederá cuando se dé la inmersión del alma en el gran todo. Te dicen también de la iglesia que las iglesias, especialmente la católica, deben ser eliminadas. Según Samael Aun Weor, el Papa Juan XXIII fue colaborador de la Gran Logia Blanca, porque hizo comprender a la Iglesia Católica que ella no es la única, e hizo hincapié en la necesidad de una fraternidad que debería existir entre los diferentes credos y religiones. En cuanto a la Biblia, es sacada de contexto totalmente y la interpretan como revelación esotérica. O sea, están totalmente mal estos tipos. Samael
Aún Weor defiende que su iglesia es la iglesia invisible de Jesucristo de los tiempos de los viejos cristianos de Galilea y de las catacumbas de Roma. Para ver esta iglesia es necesario aprender y viajar al cuerpo astral. Este modo de viajar es un secreto, dicen ellos, y enseñando a los que se hacen consagrar como discípulos de la iglesia gnóstica. Entonces pueden hablar personalmente con Jesucristo en el mundo invisible, verlo, tocarlo y palparlo. Y los que en esta iglesia reciben el Espíritu Santo pueden conversar con las almas de los muertos, con los ángeles y ver a Dios cara a cara sin morir. Pueden conocer los secretos de los hombres y de las mujeres después de la muerte. El alma se queda también aquí viviendo, dicen ellos, entre la gente. Miren la sarta de herejías, andando por la calle sin que nadie les vea, dicen. Siguen con su gente y ve todo lo mismo que antes. En su libro Más allá de la muerte, Samael informa que debemos reencarnar 108 veces, pero los malos después de la muerte deben pasar por una segunda muerte y entonces vuelven a este mundo, evolucionando primero como elementos minerales, ascendiendo después como el estado vegetal, luego se reincorporan en organismos animales y más tarde reconquistan el estado humano que otro también en otra hora la perdieron. Y al llegar a estas alturas se les asigna nuevamente 108 vidas y si fracasan otra vez vuelven a repetir el mismo proceso. Por su parte, este mismo Krumheller ataca a la Iglesia Católica de haber querido eliminar a los gnósticos, de quemar muchos de sus libros y de esconder otros en el Vaticano. Y Weor ataca a monjes, monjas y también anacronetas por ser castos y no seguir sus extrañas propuestas sexuales. La organización de estos gnósticos es muy precaria. La estructura de la secta es muy especial. La secta, en efecto, pues esta misma iglesia gnóstica, esta misma secta, tiene su sede administrativa central en Ciénaga, o sea, en Magdalena, pero su Supremum Summum Santuarium está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el templo de los misterios mayores. Allí se reúne el Supremo Consejo de los 12 Apóstoles, que tiene a su cargo la mística y la conservación de las mismas enseñanzas puras, dicen ellos. En las ciudades organizan su templo gnóstico, donde no hay las casas de familia, pueden instalar su luminicial, digámoslo así, para celebrar la liturgia gnóstica. Una grotesca y sacrilegia imitación de la liturgia católica es la iglesia gnóstica, con misa y todo, ¿no? Hablando que ellos mismos tienen misa, que ellos tienen, etcétera, casi igualito que la iglesia católica, engañando a muchos. Así también tienen patriarcas, nuncios, arzobispos, obispos, sacerdotes, también los mismos gnósticos, o sea, engañando totalmente a los mismos católicos. Inclusive van a caer a esas mismas sectas sin saber que son gnósticos. Víctor Manuel Gómez, o también Samael Aún Weor, murió en 1979 y le sucedió Julio Medina Vizcaíno, llamado maestro Garga Cuchines, el gran Buda viviente, así se le llama, el gran Buda viviente. La estructura de este grupo está orientada a lograr un conocimiento para esclarecer los enigmas del mundo, del mal y de la existencia humana. Toman elementos y los ritos de diversos movimientos religiosos, incluido el cristianismo, siguiendo el pensamiento expuesto en la parte doctrinal Samael Aún Weor, que se considera reencarnado como lama, y dice que como espíritu asiste siempre a las reuniones de la Orden Sagrada del Tíbet, que es una organización de individuos sagrados que tiene en sí misma 201 miembros, y la planta mayor está formada por 72 brahmanes, y los miembros más exaltados de esa orden no son los que poseen la piedra filosofal. Por la meditación profunda, te dice, y prolongada de 3 a 6 horas, se aspira a la sabiduría. La meditación profunda, dice, por 3 a 6 horas uno puede aspirar sabiduría. Totalmente falso. En Latinoamérica los mismos gnósticos actúan principalmente como asociación de orden filantrópica y cultural. La esposa de Weor, la esposa de Weor, Arnolda Garro de Gómez, ha sido la directora de las instituciones gnósticas. ¿Qué sacamos de conclusión? Bueno, la conclusión del mismo magisterio de la Iglesia Católica, la Congregación para el Clero, así se llama, la Congregación
para el clero de la Iglesia Católica saca esta conclusión. Todo lo que te he leído, todo lo que te he mostrado ahorita son de los libros de los mismos gnósticos, extraídos también en este mismo artículo. Hemos sacado su doctrina principal, te hemos dado así a entender, te hemos citado inclusive cada cosa que ellos creen, y ahora vamos a sacar la conclusión de la Santa Iglesia Católica, que te dice explícitamente así: esta es la congregación para el clero. Te dicen sobre esta misma secta: el camino de la Iglesia gnóstica no lleva a encontrarse con el Dios cristiano, o sea, no es para nada cristiano. Con el misterio de Dios, tampoco te lleva al misterio de Dios. Con un Dios que es principio y fin de toda la creación, tampoco te lleva a ese Dios principio y fin de la creación. Él no aparece como incognoscible, como totalmente otro. En la gnosis todo es fundamentalmente uno y se cae en el monismo. Falta en el gnosticismo la idea de la gracia, de finitud también, de encuentro por amor entre el creador y la criatura, entre el ser trascendente y también el ser inmanente. También falta la idea de un Dios que se revela por propia iniciativa y del hombre que le responde por fe, que es un don, regalo de Dios. No llegamos a Dios simplemente por esfuerzo humano o por técnicas, que ellos mismos dicen: por nuestras técnicas llegamos a Dios. Totalmente falso. En el pensamiento gnóstico se encuentran síntesis de diversas doctrinas espirituales y filosóficas. Otra vez aparece el sincretismo, y por lo mismo consideran iniciados a personas mitológicas, fundadores de religiones, filosóficos, místicos y también profetas, etc. Como Dios es el yo más profundo, uno reza y se adora a sí mismo, dicen ellos. Y pues bueno, esto te advierte la Iglesia Católica: no estás adorando a Dios cuando te encuentres en la Iglesia gnóstica, te estás adorando a ti mismo. Pero esto solo consiguen los iniciados, no consiguen todos los demás. Los profanos no pueden llegar al conocimiento de los misterios y a lo oculto de las cosas divinas. Esto te dicen explícitamente. En Samael Aun Weor encontramos pensamientos raros. Para Samael Aun Weor, Hitler fue otro momento Atila y murió de viejo. Los vampiros y las vampiras para son homosexuales y lesbianas, dicen. Por otra parte, para conseguir la conciencia hay que reencarnarse 1 u 8 veces, te lo dice el mismo Weor, cayendo en totalmente herejías, cualquier cosa hablando. O sea, es lamentable que estas iglesias o que estas sectas existan. Hay gnósticos que se declaran cristianos, pero teniendo en cuenta las ideas que defienden, es claro que no lo son. En su magia sexual, entre comillas, invocan incluso a la Divina Trinidad, es decir, las fuerzas del Espíritu Santo, de Cristo y del Padre. Su moral es inadmisible. En su misma magia sexual, invocan a la Trinidad, o sea, hay una abominación, hay una blasfemia. Conforme hemos expuesto, tampoco podemos también admitir la doctrina de la Iglesia gnóstica. Al verdadero Dios y religión no se llega por conocimiento de verdades ocultas sobre Dios, el mundo y el hombre. Nuestro camino es el de la revelación sobrenatural y de la fe. Este grupo lleva a reflexionar sobre lo que dice el apóstol: vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo capítulo 4 del versículo 3 al 4. El gnosticismo en realidad no es más que un sistema filosófico aparecido en los siglos II y III, según el cual el hombre podría comprender los misterios de la fe por otra fuerza y por la fuerza de la razón, es decir, sin la ayuda de Dios. La gnosis representa un método útil para mejor entender las verdades reveladas. En cambio, el gnosticismo fue una peligrosa herejía. Vamos a ver que aquí hay una cosa que es distinta. Dicen ellos que por la fuerza de la razón tú llegas a conocer los misterios de la fe. Y esto dicen sin la ayuda de Dios, o sea, tú llegas a eso. Es totalmente falso. Al principio se podía considerar esta herejía como una moda intelectual,
muy en boga en los medios avanzados de Efeso, donde era de buen tono discutir sin discreción ni prudencia sobre temas religiosos. La Sagrada Escritura, la revelación y el mismo Dios eran temas de debate en la plaza pública por parte de los oradores improvisados, como si se tratara de cualquier materia profana. Aquellos hombres se complacían en constituir y en construir sistemas para después refutarlos a capricho. Así, unos se entretenían en rebajar el papel de Cristo en la iglesia y en el mundo, a fin de sacar conclusiones de las cuales se jactaban. Fue necesario que San Pablo profundizara las cosas y proclamara que Cristo es la imagen del Padre, creador de todas las cosas y redentor de la humanidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es precisamente a San Pablo, en la carta a Timoteo, guarda el depósito, evitando las vanas palabrerías y las contradicciones de la falsa ciencia que profesan algunos desviándose de la fe. Esto te dice el mismo San Pablo. El autor de la carta, por otra parte, va mucho más lejos en su juicio. Nos habla de los calumniadores incontinentes, despiadados, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los placeres que de Dios, que teniendo apariencia de piedad niegan su eficacia, pues hay entre ellos quienes entrando en las casas se llevan cautivas mujerzuelas cargadas de pecados, atraídos por diversas concupiscencias, siempre aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Obra de los sistemas llamados gnósticos es la teoría falsa y artificial que conduce a un antagonismo entre Dios y la materia. No pudiendo Dios dejar de ser perfecto, la materia, que es imperfecta, no sería en este caso más que la raíz del mal. Luego no puede ser obra inmediata de Dios. Este Dios único no sería más que una potencia que iría desarrollándose por emociones sucesivas. O sea, el decir que la materia es simplemente mal es totalmente falso. Ya lo hemos dicho, ¿por qué? Porque Dios, este único de Dios, no sería más que una potencia que iría desarrollándose por emociones sucesivas, cosa que no es así. Dios no se desarrolla, es todo en todos y además que es todopoderoso, es omnisciente. Los gnósticos han acabado por disociar la idea de Dios, distinguiendo entre un primer principio, reinando sobre el mundo superior, y un demiurgo, creador de la materia convertida en mala. Están separando a Dios y ahí tienen dos visiones de un Dios que totalmente no es nuestro Dios. Así que pues el gnosticismo tiene sus contradicciones y aquí acaba la contradicción más grande. O sea, Dios es malo y hay un Dios bueno, pero es el mismo Dios. Totalmente falso. Hemos llegado a la conclusión de este nuestro video, espero que les haya gustado, ha estado muy bonito el video, me ha gustado también el poder aprender con todos ustedes este documento de la Iglesia Católica. Les reitero, este documento está en la Congregación para el Clero y precisamente es el clero católico que te da a entender pues estas mismas doctrinas, estas mismas herejías, estas mismas, que te digo, enseñanzas que son totalmente maléficas, desviadas de toda conciencia y de todo pensamiento racional. Esto ya llega a lo más absurdo, ha rayado en lo más absurdo, en la blasfemia, ha rayado. Es todavía peor que el satanismo, porque el satanismo por lo menos se opone a Dios con algunos puntos doctrinales. Estos no tienen absolutamente nada, esto todo sincretismo, son falsedades, es una miscelánea, es como decir, ¿qué te digo? Es como agarrar cualquier cosa y hablar cualquier cosa también. Son cosas de locos, son cosas de personas que están totalmente desvariando y no tienen una razón ni una lógica consciente, sincera ni cuerda. Así que simplemente son patinaciones de personas que son totalmente fantasiosas. Hemos visto que ellos mismos tienen bastantes contradicciones, hemos refutado esas contradicciones, Pablo te advertía de eso. Y pues bueno, hemos llegado a nuestro final, espero que les haya gustado mucho. Esto fue pues la Iglesia Gnóstica, o los gnósticos, o los mismos sectarios, los sectarios gnósticos, aquella secta que pues ha causado mal ya hace mucho tiempo atrás y sigue causando todavía mal. Bueno, nos encontramos en otra transmisión, espero que les haya gustado, vuelvo a decirles. Y pues bueno, vamos a pasar una... bueno, más o menos así es la visión del gnóstico, ¿no?
como ustedes están viendo en pantallas. Se los voy a poner así más o menos. Es totalmente algo totalmente falso, ¿no? Algo fatuo. Bueno, vamos a retirarnos de esta transmisión. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que la hayan pasado bien, como yo también lo he hecho este día. Muchas gracias. Nos encontramos en otra transmisión.